Nelly.
Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están esos ánimos? ¿En exámenes? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, Buenas licenciado. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Ené. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Entonces, Lice. buenas tardes, Daisy. ¿Están bien, con optimismo? No pueden estar de otra manera. Son jóvenes ustedes, jóvenes y además en la mejor etapa de la vida del estudiante. Después ya vienen los problemas. Pero disfruten. Entonces, ¿van a terminar exámenes del segundo parcial cuándo? ¿Cuándo terminarán? Porque me dijeron eso la anterior semana. Una vez Esta semana, a la otra semana más es, dicen, después del otro, de aquí a 2 semanas, más o menos. Ya, entonces la semana que viene vamos a fijar fecha de examen. La semana que viene. Pero que sea la última vez que al último FPS. La próxima, primerito. Primerito. Ya les he dicho, ¿no? Con Dice, odontología, Daisy. el anterior dimos primero. El anterior dimos primero incluso 2 exámenes en un día, de su materia y del otro. Bueno, está bien eso. Porque con la profesión de odontología, supongamos que van a curar 200,000 pacientes. Supongamos, ¿no? O tal vez más, 300,000, digamos. Vida profesional. Pero con la política van a curar millones. Esa es la diferencia de la política y cualquier otra ciencia positiva. La política es la que domina, la que manda, la que maneja, aunque no nos guste, pero es así. ¿Quiénes están manejando la pandemia? ¿No? En el mundo entero, los políticos. ¿No? Ese es el poder. El poder, teóricamente, que el pueblo otorga a los políticos. Muy bien. ¿Algún comentario, algo interesante que puedan ustedes introducir a esta clase? ¿O no cambian? ¿No? Todo sigue igual. Nada cambia. Se están peleando Oruro y Potosí por el salar. ¿Por qué dices, Oruro y Potosí? ¿Por qué se han Por el peleado? salar. ¿Qué es eso? Salar, por salar. Ah, el salar. El salar de Uyuni. Pero no pueden pelearse, pues, porque el salar está en Potosí, no está en Oruro. Oruro tiene otro salar más pequeñito, ¿no? Sí, El se salar de llama Coipasa, creo que. Tumbes. El salar de Tumbes, Lice. El salar de Tunupa, Lice. Tunupa. No, Tunupa está en Potosí. El Tunupa, el gran Salar de Tunupa. Coipasas, dicen. Coipasa, pues, en Potosí, en Oruro. Salar de Coipasa. Bueno, las cosas en cuanto al salar parece que son muy complejas. Muy complejas. Hay artículos, se los voy a seleccionar para que discutamos ya. Terminamos ya. Nos falta el neoliberalismo, el socialismo, 2 temitas nos faltan. Y vamos a entrar a discutir todos estos artículos sobre el salar de Uyuni, por ejemplo. ¿Por qué no se puede industrializar hasta ahora? ¿Cuál es el problema? ¿No? La explotación del salar tiene sus bemoles, ¿no? Hay monopolios mundiales. Hay que romper ese monopolio, pero mientras no se rompa, el monopolio es el que domina el mundo, la política. Entonces, sí, pues no tendría por qué pelearse entre Oruro y Potosí. Claro, este es regionalismo, ¿no? Regionalismo.
Por ejemplo, entre Beni y Cochabamba también hay regionalismo, ¿no? Porque argumentan que el Chapare en realidad no corresponde a Cochabamba, sino a Beni, porque dicen los del Beni, Chapare es un idioma nativo del Beni. Pero bueno, hay esos problemas. Es uno de los grandes problemas del Estado boliviano, la contradicción entre región y Estado. Eso tiene que superar el Estado boliviano para empezar a crecer y ser mejor que Chile y que Perú. Podemos serlo, mucho mejor que Chile y Perú, pero nos falta voluntad política. Todo esto, que pues, yo soy ingeniero, mi ingeniería es la que va a salvar el mundo, ¿no? La que sabe la política. Muy bien, entonces, ya saben, ¿no? Las grandes contradicciones del Estado boliviano. Regiones, Estado. Naciones originarias, Estado. Clases subalternas y Estado. Son las tres contradicciones que el Estado tiene que superar para empezar a crecer y ser más, mucho mejor que nuestros países. Ellos no tienen nada, nosotros todo tenemos. Sin embargo, somos los más pobres. ¿Por qué? Nos falta voluntad política. Esa es la realidad. Entonces, ayer estuve revisando, tienen que dar examen del segundo parcial desde el liberalismo, porque habían dado hasta los conservadores nada más, ¿no? Ahora será el liberalismo, después viene los republicanos, después la Revolución Nacional y el militarismo. O sea que tiene muchos temas. Para el tercer parcial, dos temitas, a ver, neoliberalismo y el MAS, proyecto político del MAS, y con eso entramos ya al estudio de la coyuntura política. Vamos a leer artículos que les voy a subir al Moodle y todas las clases va a ser discusión. Vamos a discutir en clases. Tienen que ustedes foguearse en la discusión como futuros políticos. El político es un hombre o una mujer especial. Primero no tiene miedo al político, ¿no? Es osado el político. No dice, no puedo. No, se mete nomás. No dice, no sé, es igual. Es una categoría especial de seres humanos, los políticos, ¿no? Entonces, ya les he dicho, ¿no? De que las ciencias sociales considera a los que tienen posiciones políticas, ¿no? En un nivel superior al resto de las personas, porque se supone que ha tomado conciencia, ¿no? De que los problemas no es, no tengo trabajo, voy a trabajar, no tengo plata, no, los problemas son políticos. Entonces, terminamos el tema del proyecto político militar y después podemos discutir, tienen que ser esos, sí, la verdad es que hemos soñado con el sector fundador de que los profesionales de siglo XX tienen que ser, además de investigadores y políticos, los mejores profesionales, ¿no? A los otros profesionales de otras universidades, superarles también en el campo de la ciencia, ¿no? Lo que les digo, ¿no? Si hay un problema, un paciente va con un problema, ¿no? Agotar hasta el último recurso de la ciencia y la tecnología
odontológicas para salvarle los dientes o la muela, ¿no? No es decir, como dicen los odontólogos en La Paz, 50 pesos te va a costar la extracción y 400 pesos el tratamiento de conductos. ¿Qué prefieres? Una muela, un diente que está bien, pero como no tiene plata, hay que sacarle nomás, ¿no? Pero no, pues el odontólogo tiene que orientarle al paciente. Te vamos a curar en todo caso, ¿no? Les conté un amigo odontólogo que tenía, ¿no? Y ahora está en España, se lo han llevado a España. Muy bueno. Yo le digo, a ver, quiero que me saque la muela, doctor, me duele mucho. ¿Tienes $1 millón? No, doctor, no tengo $1 millón. Pero la muela vale $1 millón. ¿Cómo quieres botarle $1 millón? Excelente odontólogo. Muy bien, entro al tema. Tema 6, el proyecto político-militar. Este proyecto político-militar fue dominante del año 71 al año 82, 11 años de militarismo en Bolivia. ¿Y por qué fue dominante? ¿No? Primero por el discurso, ¿no? El discurso, la ideología, ¿no? El discurso político. Y esta ideología, este discurso del proyecto militar, ¿no? Desencadena en un nuevo Estado, el Estado de la Seguridad Nacional, ¿no? El Estado de la Seguridad Nacional, con, claro, todo discurso, todo nuevo Estado tiene actores. ¿Cuáles son esos actores? Los partidos políticos. Aunque no nos guste, ¿no? Yo les aconsejo a mis hijos siempre ser militante de un partido político, ¿no? Es importante ser militante de un partido político. Y las relaciones políticas de ese Estado. A ver, esto ya hemos explicado, ¿no? ¿Qué pasó en este periodo con el discurso, ¿no? El mundo, ¿no? Realmente yo creo que no hay investigaciones que estudien este periodo en profundidad en el mundo, ¿no? Porque en este periodo, por ejemplo, han aparecido las brigadas rojas. Las brigadas rojas en Italia eran militares, eran civiles que se han organizado con disciplina militar, ¿no? Las brigadas rojas han inclusive secuestrado al primer ministro de Italia, ¿no? Para que vean cómo estaba en ese momento el mundo, la contradicción este-oeste, contradicción entre comunismo y capitalismo, ¿no? Se decía en el discurso, estamos en una tercera guerra mundial, ¿no? Estamos en plena guerra y por tanto nosotros como país tenemos que alinearnos o con unos o con los otros, ¿no? ¿Y qué decían los jóvenes, la mayoría de los jóvenes? ¿Qué decían? Con el comunismo nos vamos a alinear. Pero ¿qué decían los poderes económicos, políticos, eclesiásticos? ¿No? No, con el capitalismo, ¿no? Entonces fue un periodo de contradicciones bien marcadas, ¿no? El discurso, esto ya hemos explicado el discurso, ¿no? Nace de la contradicción entre comunismo y capitalismo, ¿no? El comunismo estaba en vanguardia, estaba avanzando en el mundo. Entonces se repliega el capitalismo en lo que considera sus dominios, por ejemplo, toda América Latina, ¿no? Entonces, en sus dominios
impone dictaduras militares. Por ese discurso, estamos en una tercera guerra mundial, ¿no? Y no podemos perder esta guerra mundial. Por tanto, vamos a controlar a todos los que dentro del país quieran imponer el comunismo, ¿no? Entonces el discurso, la pregunta de investigación que siempre es, de aquí yo saco las preguntas. O sea que ustedes tienen que estudiar bien las preguntas de investigación. ¿Cuál es el alcance del discurso político-militar en la formación social nacional? ¿Y cuál la identificación del enemigo principal en este espacio territorial? Entonces, ¿qué alcance ha tenido? ¿No? Absoluto, ha dominado el mundo capitalista. En Bolivia, toda Bolivia, ¿no? Esto lo hemos explicado ya sobre la teoría política de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Esto hemos visto ya, ¿no? Cómo, ¿no?, los grandes partidos políticos, el MNS y la Falange Socialista Boliviana, se alían con los militares para derrotar a los movimientos sociales que justamente estaban en ese proyecto, un proyecto político socialista, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Juan José Tozes se organizó la Asamblea Popular, ¿no? La Asamblea Popular era como un órgano legislativo del pueblo, ¿no? Entonces, estos partidos prácticamente se atemorizaron y se juntaron y se aliaron con los militares para imponer la dictadura militar. Esto es, este pensamiento es importantísimo, ¿no? Dicen, la guerra, ¿no?, está por encima de la política. Por tanto, los militares tienen que estar por encima del poder civil, ¿no? Es el discurso de la doctrina de seguridad nacional. No estamos en guerra. Como estamos en guerra, ¿no?, la guerra está por encima de la política. Por tanto, ¿quiénes manejan la guerra? Los militares. Y por tanto, tienen que estar por encima del poder civil. El Plan Cóndor, ustedes conocen, ¿no?, el Plan Cóndor, ¿no? Un plan en donde prácticamente toda América Latina estaba controlado por militares, ¿no? Porque precisamente al imponer su doctrina de la seguridad nacional, aquí hay que defender al país contra el comunismo. Ese es el discurso, contra el comunismo. Entonces, esto también van a estudiar las teorías sobre la guerra, ¿no? ¿Cuáles son las teorías sobre la guerra? ¿No? La teoría del espacio vital, la escuela alemana, ¿no? La teoría de la contrainsurgencia, la escuela francesa, ¿no? Y la teoría de la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no?, que dicen, bueno, es una guerra caliente, porque estaban en guerra fría, ¿no? Hay que evitar, porque eso ya es vamos a desencadenar guerras nucleares, ¿no? En este periodo yo estuve en España, ¿no? Un buen tiempo estuve en España, y la gente vivía atemorizada por una tercera guerra mundial, ¿no? Estábamos en la Guerra Fría, pero una guerra, digamos, caliente era una guerra nuclear, ¿no? Entonces, los departamentos se vendían
en Madrid, ¿no? y prácticamente en toda España, en Europa, ¿no? Con refugios nucleares. Entonces uno quería comprarse un departamento, preguntaba, ¿tienes refugio nuclear? Sí tiene, entonces se compraba. No, no tiene refugios, no sirve, ¿no? Entonces así ha vivido el mundo en ese periodo, ¿no? La doctrina de la fuerza militar. Cómo se organiza el Frente Popular Nacionalista, ¿no? Estaba a la cabeza de Hugo Banzer Suárez y de los partidos políticos que ya les dije, ¿no? El MNS y FCB, el Frente Popular, vean ustedes, Frente Popular Nacionalista, ¿no? Y la justificación, ¿no? La libertad, no, el comunismo, no hay libertad en el comunismo. Nosotros somos los que vamos a defender la libertad. Y además, ¿no? Somos nacionalistas, defendemos a la nación, no como los comunistas que son internacionalistas, ¿no? Y por supuesto, los de religión cristiana, los comunistas son ateos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a defender a la religión cristiana también, ¿no? ¿Cómo justifica la doctrina de la seguridad militar, ¿no? Su dictadura sobre la sociedad? ¿Y quién es el enemigo principal? ¿No? El enemigo principal es todo aquel que se opone a la dictadura militar, ¿no? Entonces es el periodo de las desapariciones en masa, ¿no? Como les conté la anterior semana, como las Madres de Mayo, ¿no? En plena dictadura militar en Argentina, ¿no? Ellas se levantaron y todos los días iban al palacio de gobierno del dictador Jorge Videla, todos los días, y en el parque empezaban a dar vueltas, ¿no? Con carteles de sus hijos, fotos de sus hijos, con el nombre de sus hijos, pidiendo el regreso de sus hijos, ¿no? Algunos tuvieron suerte, algunas mamás tuvieron suerte y encontraron a sus hijos, pero otras mamás se volvieron abuelas de tanto esperar a los hijos porque habían sido fondeados al mar. Y de ahí ya no se puede detectar. Era un periodo prácticamente el que vivías era de milagro, ¿no? Es la lucha anticomunista, ¿no? La dictadura, la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Tenemos que luchar contra el comunismo, ¿no? Y por tanto, tiene que estar en manos de los militares, ¿no? El Estado, también la economía debe estar en manos de los militares, de las Fuerzas Armadas. Contra el comunismo, esta era la consigna de la doctrina de la seguridad nacional. Todos los que se oponían a esa dictadura eran enemigos de la dictadura, ¿no? La pregunta de investigación sobre el Estado de la seguridad nacional, ¿no? Pregunta de investigación. ¿Cuál el perfil que particulariza al Estado de la seguridad nacional? Sí. ¿Qué características tiene este Estado de la seguridad nacional, ¿no? ¿Y cuáles sus atributos en el cumplimiento de su misión política e ideológica? Entonces, eso hay que responder. Y ya les he dicho, ¿no? De aquí salen las preguntas de examen. La dictadura militar, prácticamente, aquí era el periodo de los rectores generales, ¿no? No había autonomía universitaria, absolutamente nada. No han intervenido la universidad.
Entonces, ya les he dicho, ¿no? El Estado, todo Estado tiene una carta magna, ¿no? Ellos, el Estado de la Seguridad, ¿qué tenía? El Estatuto de Gobierno. Este Estatuto de Gobierno, ¿no?, dispone la movilización nacional en torno a las Fuerzas Armadas, ¿no? Los valores cristianos no justifican la dictadura militar. Nosotros defendemos los valores cristianos contra el comunismo ateo. Nosotros defendemos la inversión extranjera, porque con la inversión extranjera vamos a crear empresas, vamos a desarrollar la economía, porque el país es pobre, no tenemos recursos, entonces necesitamos inversión extranjera. Y para esto, para la inversión extranjera, solamente va a venir si hay orden y paz. Si no hay orden y paz, no va a llegar. ¿No? Es la justificación de los valores en el estado de la seguridad nacional. Aquí era la cúpula del poder estaba en manos del presidente de la República, en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas. Era el indiscutido, era dictadura, ¿no? No había parlamento, no había organizaciones sociales que hagan conocer su punto de vista, todos estaban ahí proscritos, ¿no? Menos partidos políticos. Todos los periodos de los militares, este es el dictador de Argentina, el dictador de Bolivia. Entonces, el Estado, dice, el Estado de la Seguridad Nacional debe manejar la economía del país. ¿Y cómo? Con Cofadena. ¿Qué era Cofadena? La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo, destinada a potenciar la nación. E introducen en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas la participación de Cofadena en industrias básicas, estratégicas del país. Prácticamente, con la doctrina militar, se introducen en todas las empresas públicas, ¿no? Es decir, todas las empresas públicas estaban manejados por militares. Entonces, aquí dice uno de los miembros de la doctrina de la seguridad nacional, el contraalmirante José Vargas Valenzuela, ¿no? El desarrollo de un país es un concepto inseparable de la seguridad. Y la seguridad, un hecho que involucra al desarrollo, ¿no? O sea que no hay desarrollo sin seguridad. Tampoco seguridad sin desarrollo, ¿no? ¿Y qué es la seguridad? ¿No? Es el poder de los militares que otorga seguridad. Todas las empresas, la Corporación Boliviana de Bolivia, la Comibol, Yacimientos Fiscales Bolivianos, la Corporación Boliviana de Fomento, la Empresa Nacional de Ferrocarriles y otras empresas públicas son encomendados a los militares. Han habido más antes dictaduras militares, más después también, pero este es el periodo típico de la doctrina militar. 71-82 hemos mencionado. Entonces se crean organismos que dan forma al Estado de la Seguridad Nacional. Por ejemplo, el Consejo Nacional
desde formas estructurales, ¿no? Que no había parlamento, no había instituciones donde el pueblo podía escuchar su voz, sino era todo una estructura militar, ¿no? Por ejemplo, este Consejo Nacional de Reformas, estos podían proponer reformas del Estado, este consejo, y estaba formado por hombres que estaban nombrados directamente por el capitán general de las Fuerzas Armadas, presidente del Estado. El CONAL, otro organismo del Estado de la Seguridad Nacional, el CONAL, Consejo Nacional de Asesoramiento y Legislación, ¿no? Este Estado de la Seguridad Nacional se nutre de las actividades de este CONARE y del CONAL, ¿no? Está formado por personas de confianza del presidente de la República, y ese presidente era representante de las Fuerzas Armadas, antes que del Estado y de la Nación. Y claro, para ellos es una democracia inédita, ¿no? Esta es democracia, decían ellos, ¿no? Esta es una democracia inédita. Por eso tenemos el Consejo Nacional de Seguridad, por eso tenemos el Consejo Nacional de Asesoramiento y Legislación. Nosotros preguntamos, ¿no? ¿No? El CONACE también tenía, el Consejo Nacional de Seguridad. Este era el órgano máximo por encima del CONARE y del CONAL, el CONACE, el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, lo que quiero que vean es cómo ese Estado de la Seguridad Nacional es un Estado que no tiene parlamento, no tiene instituciones del sector público, ¿no? Que tengan participación del pueblo, de organizaciones sociales, sino es un Estado que tiene, en vez del Parlamento, en vez de las instituciones públicas, consejos nacionales de seguridad, Consejo Nacional de Reforma, Consejo Nacional de Asesoramiento Legislativo, ¿no? Entonces, esa es la forma de Estado. Es que creo que, ¿no? Y claro, ¿cuál era el alcance de esos consejos de ese Estado? Absolutamente el territorio nacional, más allá del territorio nacional inclusive, ¿no? Como por ejemplo al presidente Juan José Tozes lo matan en Argentina, ¿no? Son organismos de la seguridad del Estado boliviano quienes asesinan al expresidente Juan José Tozes, ¿no? Entonces, el alcance de este Estado es incluso más allá de los límites del territorio nacional. ¿Y cuál es el perfil o cuál es la forma del Estado de la Seguridad Nacional? Pues este perfil, ¿no?, otorga a las Fuerzas Armadas el poder central, ¿no?, acerca del tipo de sociedad que tiene que defender, ¿no? El perfil del Estado de la Seguridad Nacional es que otorga a las Fuerzas Armadas el poder central porque tiene que defender a la sociedad, ¿no? Y por supuesto, este Estado que está en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no?, podrá organizar, ¿no?, en coordinación con la sociedad civil, ¿no?, este Estado de la Seguridad Nacional, o pentagonal también lo llaman. ¿Por qué? Porque dependía del Pentágono. El Pentágono es el Comando Supremo de Estados Unidos, Comando Supremo Militar de Estados Unidos.
¿De cuáles eran los actores políticos? ¿No? Hemos dicho que los partidos políticos estaban prohibidos, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación: ¿cuál es el proceso que conlleva la instauración del Estado de la Seguridad Nacional? ¿Cuál es el proceso que conlleva la instauración del Estado de la Seguridad Nacional? ¿Y cuál es la participación de los actores políticos en la concreción del mismo? Aquí dice de los actores políticos, no dice de los partidos políticos. Claro, actores políticos incluso eran los militares, ¿no? Actores políticos. Entonces, esto es en Chile. Es una foto de Chile, como los militares prácticamente a los civiles, ¿no? A punta de sus armas, los confinaron al Estadio Nacional de Chile, ¿no? Y imagínense, han tenido que tener un estadio para llenar a todos los civiles, ¿no? Que eran opositores de la doctrina de seguridad nacional. Pues, ¿quiénes serán los enemigos? Todos los que se opongan a la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y bueno, la masacre de civiles en Estadio Nacional, eso tiene una historia muy interesante, ¿no? Y muy triste. En cuanto a los actores, ¿no? Políticos del Estado de la Seguridad Nacional en este periodo de la doctrina militar, ¿no? El texto diferencia en tres momentos históricos, ¿no? El inicio, ¿no? En cuanto a cómo los militares van aprendiendo a involucrarse dentro de la política nacional. Ustedes saben, ¿no?, que según las leyes de la República, los militares no pueden hacer política. Están prohibidos hacer política, ¿no? Pero esto es como en periodos anteriores a la doctrina de la seguridad nacional, poco a poco han ido introduciendo a la política nacional, ¿no? ¿De qué manera? ¿No? Con programas comunitarios, con programas paternalistas, por ejemplo, con la Alianza para el Progreso. Así que nosotros les estamos ayudando a ustedes, ¿no? Se denominaba acción cívica, ¿no? Así ahí se ha ido metiendo en esta etapa inicial los militares en actividades políticas. Y un segundo periodo, la presencia en la administración del Estado junto con los partidos nacionalistas del 71 al 74, ¿no? Los actores políticos aquí, ¿no?, estaban partidos políticos que han apoyado a la dictadura militar, 71-74. ¿Cuáles eran esos partidos políticos? El MNS de Víctor Paz Estenssoro y la Falange de Mario Gutiérrez. Y un tercer periodo en donde los militares gobiernan el país, solo ellos. Este es el periodo en donde el Estado domina a la sociedad civil. Esto es importante. ¿Dónde se radica el verdadero poder? En la sociedad civil. Pero en este periodo, el Estado impone su poder sobre la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? ¿No? La sociedad civil son las organizaciones sociales, son los sindicatos, son la confederación de profesionales, ¿no? Sí, cómo se organizan los civiles en la vida diaria, ¿no? Pero esa sociedad civil en el periodo de la doctrina militar ha sido
sometida por el Estado, ¿no? La autonomía universitaria, el día de ayer hemos recordado la autonomía universitaria, ¿no? Aquí no había autonomía universitaria, ¿no? Se dice aquí, rector, un militar, ¿no? ¿Quiénes se hacían cargo de la educación pública en las universidades? Los militares, ¿no? Y un periodo, tercer periodo de crisis del proyecto, ¿no? Esto es importante ver, ¿no? Que se desgasta la doctrina de la seguridad nacional, se desgasta el gobierno de los militares y empieza justamente la sociedad civil a organizarse y va a sustituir al gobierno de la seguridad nacional por un primer gobierno democrático que ganó la UDP. ¿Recuerdan ustedes el gobierno de la UDP de Hernán Siles Suazo? ¿Quién es Hernán Siles Suazo? Bueno, Hernán Siles Suazo tiene una historia muy rica como presidente de Bolivia, ¿no? Muy joven llegó a ser presidente de Bolivia en su primer periodo. Ya en este último periodo, ya mayor, fue presidente de la República. Pero a lo que yo quiero llegar es de que Hernán Siles Suazo ha firmado el decreto supremo de creación de la Universidad Nacional Siglo XX. Hernán Siles Suazo, muchos no nos recordamos quién es ese caballero, ¿no? Pues es el que ha firmado el decreto supremo de nacimiento de la Universidad Nacional Siglo XX. ¿Cuándo? En el año 1985, cuando ya se estaba despidiendo del gobierno. Entonces, uno de sus actos últimos fue autorizar con su decreto supremo la creación de la Universidad Nacional siglo XX. ¿No? ¿A quién ha autorizado? ¿No? Claro, aquí digamos, una experiencia novedosa, ¿no? Para firmar el decreto supremo de creación de una universidad, tenía que presentarse un estatuto, ¿no? Entonces, se presentó un estatuto muy parecido al de la Universidad Boliviana, ¿no? Y solo así, bueno, salió el decreto supremo de creación de la universidad. Pero después la Universidad Siglo XX es autónoma, ¿no? Dentro de su autonomía crea su propio estatuto, ¿no? El estatuto que tenemos nosotros, que conocemos, el estatuto que encarga a la universidad a formar profesionales orgánicos de los trabajadores. El gobierno universitario del siglo XX, tripartito, docentes, estudiantes y la Federación de Mineros, ¿no? Es un estatuto muy particular de nuestra universidad. Eso no tiene ninguna otra universidad, pero esa fue la forma como se creó la Universidad Nacional Siglo XX a través de un decreto supremo que autoriza la creación de la Universidad Nacional Siglo XX. ¿No? ¿A quiénes autorizó? Justamente a los trabajadores mineros, ¿no? Ellos han pedido un decreto supremo para su universidad. Entonces, ¿no? En el periodo clásico de la doctrina de la seguridad nacional, prácticamente era el único actor político, eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Todas las organizaciones civiles estaban completamente prohibidas, ¿no? Incluso han empezado a introducirse dentro de la sociedad civil, ¿no? Con los famosos coordinadores, ¿no? Coordinadores en los sindicatos tenía el gobierno, que solamente con ellos podían negociar o hablar. Esto ya hemos visto también
Entonces, aquí una teoría que hay que estudiar a Poulantzas, ¿no? Nikos Poulantzas, ¿no? Acerca de una categoría como las Fuerzas Armadas, ¿no? Dice, se trata de una categoría específica adherida al Estado, pues el ejército y la burocracia no pueden ser sino el efecto de la relación del Estado con las estructuras económicas por una parte y con las clases sociales y fracciones de clase por la otra. O sea que, en síntesis, ¿qué es el ejército? ¿No? Es un fenómeno que sale del Estado. Sin el Estado no se explica un ejército, tampoco una burocracia, ¿no? El ejército vive, ¿no? Porque existe un Estado, según Nikos Poulantzas. Mira, es aquí la justificación, ¿no? De que esa institución militar es un instrumento de fuerza del poder del Estado. Hay un aspecto que dice Enrique Dussel, ¿no? El poder no está en el Estado, el poder está en el pueblo. Pero a veces, ¿no? Como en este caso, los políticos se apropian de ese poder del pueblo, ¿no? Y administran un Estado, ¿no? Contra ese pueblo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Dicen, es que nos dejamos nosotros, ¿no? Ah, la política, ¿para qué es la política? ¿Qué nos importa la política? Se refiere a eso Enrique Dussel, que estando el poder real en el pueblo, a veces ese poder eh, se apropia un grupo político que maneja el Estado. En este caso, un grupo político como las Fuerzas Armadas. ¿Listo? Volvemos a esta foto. Y sobre las relaciones, los actores políticos contenidos de clase. ¿Cuál es el contenido de clase, ¿no? de este proyecto militar, ¿no? Fundamentalmente, los empresarios agroindustriales de Santa Cruz, ¿no? Los empresarios agroindustriales de Santa Cruz es la clase que que participa en el bloque de poder junto a los militares. Y también, ¿no? El narcotráfico, ¿no? La burguesía del narcotráfico. Hay una, ¿no? Hay una burguesía en Bolivia hasta ahora, ¿no? Que vive del narcotráfico. Entonces, los militares, ¿no? cogobernaban con los empresarios agroindustriales y con esta clase de la burguesía del narcotráfico. Entonces se produce la crisis de los partidos políticos, los actores políticos del periodo de la Revolución Nacional. Perdón, el periodo de la dictadura militar. La Revolución Nacional ya hemos estudiado más antes. Bueno, aquí en conclusión sobre los actores políticos. El proceso que lleva a la instauración del Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia responde a causas externas vinculadas con el conflicto ideológico espacial este-oeste. Sobre las relaciones políticas, ¿no? El proyecto militar, ¿no? Tiene relaciones en el espacio del capitalismo transnacional, adversario del comunismo, ¿no? Entonces es la decisión que se adopta entonces, ¿no? No, aquí contra el comunismo.
¿Quiénes son nuestros aliados? El capitalismo transnacional. En lo interno, con políticas de presión, encarcelamiento o muerte, que dio lugar a la diáspora y señalada de más de 10.000 personas adultas y sus familias, ¿no? Que han entrado, que han sido víctimas de la dictadura militar. Esa democracia inédita que han predicado los ideólogos del Estado de la Seguridad Nacional es un eslogan del nacionalismo, ¿no? Solamente un eslogan. No, nunca se ha visto esa democracia inédita de los militares. Es la dictadura. Ustedes son hijos de la democracia, no han vivido esto ustedes. Pero sí sus papás han debido vivir este periodo, ¿no? Prácticamente había que andar de milagro, ¿no? Sí, había toque de queda, por ejemplo, ¿no? Toque de queda, llegaba por decir a las 9, todo el mundo con psicosis para desaparecer de las calles porque no podías estar en las calles. En cuanto a las relaciones políticas, se caracteriza este periodo de un endeudamiento económico más que periodos anteriores, ¿no? Hay que estudiarlo con calma, porque este periodo es un periodo en donde el precio de las materias primas estaba en subida, en crecimiento. Entonces había ingresos para el país, pero a pesar de esos ingresos, el país se endeuda. ¿Por qué? ¿No? Llevado de la mano de la corrupción de los militares, que después va a ser causa de que los militares puedan caer, ¿no? Entonces se ingresa a un círculo vicioso de prestar dinero para pagar a creencias contraídas, ¿no? Sí, prestarse dinero para pagar deudas. Entonces, dentro de las relaciones políticas, esto creo que ya hemos visto también, el abrazo de charaña, ¿no? Aquí 2 militares de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? En su momento había mucha expectativa porque había una especie de promesa de Pinochet de devolver el mar a Bolivia, ¿no? Entonces, después Pinochet declara, ¿no? Sí, nosotros íbamos a devolver el mar, ¿no? A Bolivia, ¿no? Pero a cambio de otro territorio. Es decir, lo que quería Bolivia era comprar y decía, Chile no está en venta, ¿no? Esta es la famosa geopolítica chilena, ¿no? Entonces, eso fue pura... bueno, se hizo mucha expectativa sobre el abrazo de charaña, pero en realidad no hubo absolutamente nada en favor de Bolivia. Listo, un periodo de dictaduras, periodo de dictaduras militares en los países del Cono Sur. ¿Por qué? Porque el discurso ideológico estaba dominado por el discurso de tenemos que defender a la nación, nosotros somos nacionalistas, tenemos que defender al cristianismo contra los comunistas ateos, ¿no? Tenemos que defender el desarrollo, las inversiones. Si no hay paz, no van a llegar recursos externos. Y los comunistas quieren imponer la guerra aquí, la revolución, por tanto no va a haber inversión externa. Eso era cómo pensaban los militares, ¿no? Y bueno, después las cosas son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, llegó a ser presidente de Brasil Dilma Rousseff. Dilma Rousseff
fue en este periodo de los jóvenes que pelearon por el socialismo en Brasil, ¿no? Estuvo 7 años en la cárcel Dilma Rousseff. Después llegó a ser presidenta de Brasil, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Lo mismo que pasó en Uruguay. Con Pepe Mujica en su juventud fue miembro de los Tupamarus, que era un ejército, eran civiles, jóvenes civiles que se organizaron militarmente para pelear contra estas doctrinas militaristas. En Argentina, los montoneros, ¿no? El ejército de Revolución del Pueblo. Es un periodo de jóvenes llevados por la doctrina del Che Guevara, ¿no? Se organizaron los jóvenes y claro, siguieron los pasos del Che Guevara, ¿no? Pero eran jóvenes que con semejantes ejércitos, pues al final no tuvieron éxito. Pero sí, ¿no? Se puede decir que en este periodo los jóvenes, ¿no? Han demostrado su posición política, ¿no? Los únicos que luchaban contra estas dictaduras eran justamente estos jóvenes. Yo digo que la historia no ha estudiado todavía este periodo, la importancia que tiene la participación de los jóvenes contra las dictaduras militares. Entonces, vamos a dar examen. Vamos a dar examen de 5 temas, ¿no? El liberalismo, la doctrina republicana, el nacionalismo, la doctrina militar, y como tenemos clases todavía la próxima semana, entramos al proyecto político del neoliberalismo, ¿no? Ya tenemos una riqueza teórica para discutir, ¿no? Si es que están estudiando, una riqueza teórica de ser políticos con la cabeza, no políticos, ¿no? Tengo hambre, ¿qué hago? ¿No? Sino con la cabeza, ¿no? Ser políticos. Y siempre yo les aconsejo a ustedes, ¿no? Lo que les aconsejo a mis hijos, militen en un partido político. Ahí van a ver la experiencia, cómo se trabaja en un partido político, ¿no? Ahí nadie le paga, ¿no? Por puro corazón, por ese sentimiento político, ¿no? De querer mejorar el país, la sociedad. Entonces, es una actividad política bien interesante, la actividad política. Después, claro, si tienen éxito, pueden también tomar el poder, ¿no? Y estando en el poder ya van a trabajar. Bueno, es lo que pienso. Como siempre, no hay preguntas, llamo listas. Lice, Sí, adelante, Daisy. ¿puede volver a repetir los temas del examen, por favor? Ya, muy bien. Daisy Morales. De todas maneras, te anoto como participación. A ver, los temas. El liberalismo. Yo estoy leyendo ahorita un texto sobre el liberalismo muy interesante, ¿no? El liberalismo. El proyecto político de los republicanos, ¿no? El proyecto político nacionalista. El proyecto político militar. Y el proyecto político neoliberal. El nuevo liberalismo. Entonces, ya tenemos una buena riqueza teórica y súper preparados con la profesión que tienen. Van a estar muy bien preparados. Aguilar, Karina. Presente, licenciado. Muy bien, Karina. Anabe Cleto. Cleto. Esta vez no vino Cleto. Arteaga Silvia.
Presente, Licen. Bien, Silvia. Caero, Lisbeth. Lisbeth. Cala, Zulma. Presente, Licen. Zulma. Presente, presente. Bien, Zulma. Muy bien. Kalani, Javier. Calle, Dayana. Dayana. Calle, Adriana. Camata, Jenny. Presente. Bien, Jenny. Castillo, Noemí. Noemí. Castro, Ana. Presente, Licen. Muy bien, Ana. Castro, Lourdes. Presente, Licen. Muy bien, Lourdes. Chile, Freddy. Freddy. Chile, Elena. Presente, Licen, presente. Bien, Elena. Chino, Richard. Richard. Presente, Licen. Muy bien, Richard. Choque, Jenny. Presente, Licen. Bien, Jenny. Choque, Wilford. Presente, Licen. Muy bien, Wilford. Cocha, Lavinia. Presente, Licen. Muy bien, Lavinia. Colque, Griselda. Presente, Licen. Muy bien, Presente, Licen. Griselda. Condori, Judith. Presente, licenciado. Bien, Judith. Cruz, Gloria. Gloria. Cuculi, Lourdes. Presente, doctor Gloria. Bien, Lourdes. Esquivel, Juana. Presente, Licen. Muy bien, Juana. Fábrica, Zulma. Presente, Licen. Bien, Zulma. Fajardo, Claudia. Presente, Licen. Bien, Claudia. Foronda, Alfredo. Presente, Licen, presente. Bien, Alfredo. Gómez, Iber. Presente, Licen. Muy bien, Iber. González, Adrián. Presente, Licen. Bien, Adrián. González, Noemí. Presente, licenciado. Bien, Noemí. Huanca, Verónica. Guaya, Mariluz. Presente, licenciado. Bien, Mariluz. Humérez, Vladimir. Vladimir. Ibáñez, Nelly. Presente, Licen. Bien, Nelly. Ibaza, Verónica. Verónica. López, Zeina. Presente, Licen. Bien, Zeina. Luna, Marcelo. Presente. Muy bien, Marcelo. Mamani, Bernabé. Presente, Licen. Bien, Bernabé. Mamani, Daisy. Presente, Licen. Bien, Daisy. Marza, Seila. Seila. Mitma, Alexander. Licenciado, presente. Mitma. Bien, Alexander. Morales, Daisy. Presente, Licen. Bien, Daisy. Plata, Isael. Presente, Licen. Bien, Isael. Zamírez, Roxana. Presente, Licen. Bien, Roxana. Zamírez, Zonal. Presente, Licen. Bien, Donald. Muy bien. Zibota, Hermógenes. Presente, licenciado. Muy bien, Hermógenes. Sánchez, Emerson. Presente, Licen. Muy bien, Emerson. Soruco, Paola. Paola. Vilca, Isabel. Vilca, Isel. Presente, Licen. Muy bien, Isel.
Yapura Silvia. Silvia. Zúñiga Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Chávez Víctor. Condori Florencio. Rodríguez Lucas Ariel. Presente, licenciado. Bien, Ariel. Saldaña Suset. Cruz Luis Ángel. Muy bien, juventud. Si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Todavía pasando clases y creo que vamos a terminar todo el programa para el segundo parcial. Chao, hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta